Capítulo 16. Sobre la conciencia y la diferencia que hay entre el control de la mente y el sueño. Parashurama disfrutó de la historia y pidió a su maestro continuar. Cuéntame, por favor, qué le preguntó luego a Ashtavakra, al rey, y cuáles fueron las instrucciones que recibió. No había oído nunca esta historia tan llena de enseñanza. Maestro, continúa, por favor. El gran sabio Dattatreya continuó. Tras desaparecer la santa asceta ante la vista de todos, Ashtavakra pidió a Janaka, rodeado por el conjunto de eruditos, que le diera la explicación completa del breve pero esotérico discurso de la asceta. Ashtavakra preguntó: Rey y señor de Videha, no he entendido claramente la enseñanza de la asceta a causa de su brevedad. Ten la gentileza de explicarme, gracioso señor, cómo puedo yo conocer lo incognoscible. Janaka, aparentemente sorprendido por la pregunta, respondió: Oh hijo de sabio, escúchame. Ni es incognoscible, ni permanece desconocido en ningún momento. Dime cómo podría, incluso el mejor de los maestros, guiar a uno hacia algo que no se pueda conocer. Si un maestro puede enseñar, ello implica que conoce lo que dice. Este estado trascendental es muy fácil o casi imposible de alcanzar, dependiendo tan solo de que uno conduzca su mente hacia la quietud interior o bien la lleve incesantemente hacia afuera. Pero no podría ser enseñado si permaneciera siempre desconocido. El hecho de que los Vedas lo indiquen solo indirectamente, con expresiones como «no es esto», ni esto, solo muestra que se trata de un conocimiento que puede ser impartido a otros. Cualquier cosa que veas es conocida por la más sutil e imperturbable inteligencia. Analiza ahora la conciencia subyacente que, aún abstracta y separada de los objetos materiales, los ilumina a todos por igual. Conoce eso como la verdad. Oh sabio, lo que carece de luz propia solo puede caer dentro de la esfera de la inteligencia y no puede ser la inteligencia misma. La inteligencia es aquello por lo que los objetos son conocidos. No podría ser lo que es si se volviera un objeto de conocimiento. Lo que es inteligible ha de ser siempre diferente de la inteligencia misma, o de otro modo no podría ser conocido por ella. La inteligencia, en el sentido más abstracto, no admite partes, que es lo más característico de los objetos. Por esto, los objetos adoptan formas. Observa detenidamente la inteligencia absoluta tras eliminar todo lo demás. Igual que el espejo asume el color de las imágenes, así, la inteligencia pura adopta las diferentes formas de los objetos en virtud de su adherencia intrínseca. Esta pura inteligencia puede, por tanto, hacerse manifiesta, eliminando de ella todo lo que se puede conocer. No se puede conocer como esto o aquello, porque en realidad es el único soporte de todo. Siendo esto el sí mismo del buscador, no es propiamente cognoscible. Has de investigar tu ser verdadero, tal como te he dicho. Tú no eres el cuerpo, ni los sentidos, ni la mente, porque todos ellos son puramente transitorios. El cuerpo está hecho de comida, así que, ¿cómo podría ser tu cuerpo? Pues el sentimiento yo está más allá del cuerpo, los sentidos y la mente en el mismísimo momento de conocer los objetos. Podría objetarse todavía que el eterno destello del sí mismo como yo
no es perceptible al mismo tiempo en que percibimos efectivamente los objetos. Pero si esa fulguración que llamamos yo no brillara en ese instante, los objetos no hubieran sido percibidos, exactamente igual que nos parecen invisibles las cosas en ausencia de la luz ordinaria. ¿Por qué no es perceptible su destello? Lo que ocurre es que la perceptibilidad se asocia siempre con la materia insensible. ¿Quién más podría ver la luz intrínseca de tu propio ser? No puede brillar como algo separado y exento, pero está ahí como yo. Además, todos poseen el sentimiento «yo veo los objetos». Si no fuera por la naturaleza eterna de ese yo, siempre surgiría la duda sobre si yo soy o yo no soy, lo que sería absurdo. Ni debería suponerse que ese yo pertenece al cuerpo en el momento de percibir los objetos, pues la percepción implica la asunción de esa forma por el intelecto, como evidencia la identificación del cuerpo con el sí mismo. Ni tampoco debería decirse que en el momento de la percepción yo soy Kaitra de este y este modo, pues el sentimiento de ser Kaitra está añadido al sentimiento yo, mientras que el sentir yo nunca se pierde para quien se identifica con Kaitra. La continuidad de ese yo persiste incluso con el sueño profundo y el samadhi. De otro modo, después del sueño, un hombre se despertaría como otro diferente. Sin embargo, es posible una concentración tal que en el sueño profundo o el samadhi, el sí mismo quede desnudo y sin cualidades. Este estado no es idéntico con la conciencia limitada del ego o yo en el mundo de la vigilia. A esta aparente contradicción puede responderse considerando que yo puede asumir dos formas, con cualidades y sin cualidades. La cualificación implica limitación, mientras que su ausencia comporta su naturaleza ilimitada. Yo está asociado con limitaciones en los estados de vigilia y sueño con ensueños, mientras que está libre de ellas en el sueño profundo y el samadhi. ¿Está entonces el samadhi o el sueño profundo asociado con la triple división de conocedor, conocimiento y conocido? No, porque allí es puro y simple, el yo sin nada más, ni dentro ni fuera, es la perfección. Puesto que la soberana inteligencia absoluta esplende siempre como yo, ella es y lo conoce todo. Tú eres ella. Compruébalo tú mismo dirigiendo adentro tu mirada. Tú eres conciencia pura solamente. Compréndelo ahora, pues la indecisión no es digna de un buen discípulo. Este debería realizar su ser en el momento mismo de la instrucción. Pero al hablar de tu mirada, no me refiero a tus ojos. A lo que me refiero es a la atención de tu mente. Esta es el ojo de los ojos, como los sueños muestran claramente. Es apropiado hablar de mirar hacia adentro en la medida en que la percepción solo es posible cuando la vista se vuelve hacia el objeto. La vista debe dejar los otros objetos y fijarse en un objeto particular si quiere verlo. No hay otro modo de percibirlo satisfactoriamente. Si la vista no está fija en él, es casi lo mismo que no verlo. Y lo mismo podemos decir del sentido del oído y los otros. Esto también se aplica a la mente
en sensaciones como el placer o el dolor, que no se sienten definidamente si la actividad mental está volcada en otras consideraciones. Las percepciones externas, sin excepción, requieren de dos condiciones, que son la supresión de las otras y la selección y atención en una. Pero la autorrealización difiere de todas las demás en que solo una condición le basta: la eliminación de todo lo demás. Te diré cuál es la razón de esto. Aunque la conciencia es incognoscible, es todavía comprensible para la mente pura. Hasta los más instruidos suelen quedar perplejos ante esta posibilidad, pero también las percepciones externas de la mente dependen de dos condiciones. La primera es la eliminación del resto de las percepciones, y la segunda, la fijación en un objeto de percepción en particular. Con solo que la mente sea alejada de las otras percepciones, se torna indiferente por la misma ausencia de cualquier percepción. Por tanto, la concentración en un objeto particular es necesaria para la percepción de las cosas de fuera. Pero puesto que la conciencia es el sí mismo y no está apartado de la mente, la concentración en ella no es necesaria para su realización. Basta con que el resto de las percepciones y pensamientos sean eliminados de la mente para que el ser se haga evidente. Si un hombre quiere distinguir una imagen particular de entre todas las que pasan frente a él, como los reflejos de un espejo, debe retirar su atención del resto de las imágenes y fijarse en esa particular. Si del otro lado quiere ver el espacio reflejado, basta con que retire su atención de las imágenes para que el espacio se manifieste sin ninguna atención de su parte. Puesto que el espacio es inmanente a todo y ya está reflejado allí también, aunque haya permanecido inadvertido, debido a que las localizaciones y separaciones respectivas de las imágenes atraen alternativamente la atención. El espacio, soporte inmanente de todo, se hace manifiesto solo si la atención se desvía del panorama. De la misma manera, la conciencia es el soporte inmanente de todo y permanece siempre perfecta como el espacio, llenando incluso la mente. Desviar la atención de los otros objetos y temas es todo lo que se necesita para la autorrealización. ¿O acaso piensas que eso que se ilumina a sí mismo puede faltar en alguna parte? Realmente, no puede haber lugar ni instante donde esté ausente la conciencia. La ausencia de ésta sería la ausencia de los otros. Por tanto, la conciencia del sí mismo se manifiesta simplemente con desviar la atención de cualquier otra cosa o pensamiento. La realización del sí mismo requiere solo la absoluta pureza, ni siquiera hace falta la concentración de la mente. Es solo por eso que se dice que el sí mismo es incognoscible. En el sentido objetivo se entiende. Por eso se ha dicho también que el único requisito para la autorrealización es la pureza de mente. Pero la única impureza de la mente es el pensamiento. Mantener la mente pura es hacerla libre de pensamientos. Ahora te será claro por qué se insiste siempre en la pureza de la mente para lograr la realización del ser. ¿Cómo podría lograrse en su ausencia? ¿Y cómo podría dejar de brillar en una mente pura? Todas las exhortaciones de las Escrituras tienen exclusivamente este fin: la acción desinteresada, la devoción,
El desapego y demás recomendaciones no tienen otro propósito, porque la conciencia trascendental solo se hace manifiesta en una mente sin manchas. Tras la respuesta de Janaka, Ashtavakra todavía preguntó: «Oh rey, si lo que tú dices es que la mente que se ha vuelto pasiva por eliminación de pensamientos tiene la capacidad de revelar la suprema conciencia, entonces el sueño lo haría de forma automática, pues satisface tu condición sin el menor esfuerzo». El rey Janaka contestó: «La mente está abstraída en el sueño, en verdad, pero entonces su luz está en la mayor oscuridad. ¿Cómo podría entonces manifestar su auténtica naturaleza? ¿Cómo podría un espejo cubierto de brea reflejar el espacio cuando ni siquiera refleja las imágenes? ¿Basta en este caso con eliminar las imágenes para que se refleje el espacio? Del mismo modo, la mente se halla velada por la oscuridad del sueño y no es apta para iluminar el pensamiento. ¿Cómo podría revelarse en la mente la luz de la conciencia cuando es la propia mente la que sufre un eclipse? ¿Puede una astilla de madera reflejar un objeto por el simple hecho de que excluyamos todos los otros objetos? La reflexión solo podrá tener lugar en una superficie reflectante, no en cualquier clase de superficie. Del mismo modo, la realización del ser solo puede darse con una mente alerta y no con una mente aturdida. Los niños recién nacidos no son conscientes del sí mismo tan solo porque no han desarrollado la atención. La analogía con el espejo embreado se puede llevar más lejos. La brea puede evitar que se vean las imágenes, pero no puede afectar a la cualidad del espejo, pues la negrura de la capa de alquitrán todavía ha de encontrar su reflejo en el interior del espejo. Así también la mente, aun apartada de los sueños y la vigilia, está sujeta y condicionada por la oscuridad del sueño y no libre de cualidades. Esto es evidente por la reminiscencia o sensación de profunda ignorancia que nos deja el sueño al despertarnos. Te diré ahora cuál es la diferencia entre el sueño profundo y el samadhi. Hay dos estados básicos de la mente: la iluminación y la consideración. El primero consiste en una asociación de la mente con un objeto externo, y el segundo en la deliberación sobre el objeto visto. La iluminación o percepción no está cualificada por las limitaciones de los objetos, mientras que las deliberaciones del pensamiento sí asumen esas limitaciones para poder definirlos claramente. No se advierte ninguna distinción en la fase preliminar de percepción primaria. Puesto que la cosa misma no está todavía definida, decimos de esta iluminación que no tiene cualidades. La cosa queda definida más tarde cuando se dice que es tal o cual, de esta u otra forma. Así se obtiene una percepción más elaborada de la cosa tras la deliberación. Pero la deliberación puede ser a su vez de dos clases. Una es sobre la experiencia actual y la otra es una cavilación sobre la anterior, y la llamamos memoria. La mente siempre alterna entre estos dos modos. El sueño sin ensueños se caracteriza únicamente por la nuda percepción del sueño, una experiencia que persiste ininterrumpida durante un buen tiempo, mientras que el estado de vigilia se caracteriza sobre todo por la deliberación y está continuamente interrumpido por pensamientos, única razón
por la que se dice que no es ignorancia. El sueño es un estado de nesciencia, aun consistiendo solo en iluminación. Se dice que es ignorancia, por la misma razón que la luz, aun siendo luminosa, carece de sensibilidad. Esta conclusión la refrendan los sabios. El sueño es lo primero que surge de la esfera primordial, conocida también como gran vacío o lo no manifestado. El estado preponderante en el fondo del sueño es el sentimiento de que no hay nada. Este sentimiento también predomina en la vigilia, incluso a plena luz del día y con todo bien visible. Pero esta ignorancia se hace polvo ante el continuo y repetido brotar de los pensamientos. El sabio dice que la mente se sumerge en el sueño porque está iluminando el mundo no manifestado. Pero este sumergirse de la mente no es con todo privativo del sueño, pues ocurre también en el instante de la cognición de las cosas. Te hablaré ahora de mi propia experiencia. Este tema deja perplejos incluso a los sabios consumados. Estos tres estados, a saber, el samadhi, el sueño y el instante de la cognición de los objetos, se caracterizan por la ausencia de perturbación. Pero aparte de que cada estado ilumina sus propias percepciones, aquí la diferencia principal está en la recapitulación posterior de los estados respectivos. Si atendemos a qué es lo que se percibe en cada estado, en el samadhi se manifiesta la realidad absoluta. En el sueño profundo está el vacío de lo no manifestado, y en la vigilia hay cognición de la diversidad. Aquello que ilumina es, sin embargo, lo mismo en todos los estados y no cambia en absoluto con ellos. Por eso se lo llama inteligencia abstracta o pura. El samadhi y el sueño resultan obvios, pues su experiencia se da sin interrupción por un periodo apreciable y pueden recapitularse al volver a la vigilia. Pero curiosamente, la cognición permanece sin ser reconocida debido a su naturaleza intermitente y efímera. Ahora bien, el samadhi y el sueño no pueden ser reconocidos cuando surgen de forma esporádica y fugaz, como ocurre con la cognición. Y así, el estado de vigilia más ordinario se encuentra irisado y entretejido con el samadhi y el sueño fugitivos. Los hombres pueden detectar este sueño fugaz en la vigilia porque están familiarizados con su naturaleza. Pero el samadhi fugaz pasa inadvertido porque la gente no tiene familiaridad con su experiencia. ¿Puedes creerlo, Brahman? Ese samadhi fugaz está siendo realmente experimentado por todos, incluso en sus momentos más atareados, pero pasa inadvertido por falta de familiaridad. Todo instante libre de pensamientos y reflexiones en el estado de vigilia tiene la condición del samadhi. Pues el samadhi es simplemente la ausencia de pensamientos. Ese estado prevalece en el sueño profundo y en rarísimos momentos de la vigilia. Con todo, no se le llama propiamente samadhi o unión, debido a que todas las inclinaciones de la mente están latentes y dispuestas a manifestarse al instante. El instante en que se capta un objeto no está contaminado por deliberaciones sobre sus cualidades y es exactamente unión, samadhi. Te diré todavía más. Escucha. El estado de no manifestación
el primero surgido de la pura inteligencia como nada existe, es un estado de abstracción lleno de luz. Se le llama fondo del sueño solo porque es la fase insensible de la conciencia. En ella no se revela nada, porque no hay nada que revelar. El sueño profundo es así la abierta manifestación de lo insensible, del estado inerte que percibes y vanamente intentas concebir en los objetos de afuera. Pero en el estado de Samadhi, Brahman, la conciencia absoluta, esplende sin interrupción. Ella devora el tiempo y el espacio, lo que es y lo que no es. ¿Cómo podría ella ser la ignorancia del sueño? De modo que el sueño profundo tampoco puede ser la base ni el término de nada.